El día que mi clienta me pidió que bajara más durante la cita, mis manos se congelaron en el aire y todos los miedos que creía haber enterrado volvieron a mí. Soy fisioterapeuta, especialista en rehabilitación pélvica, lo que significa que mi trabajo ya camina por una delgada línea entre lo clínico y lo profundamente personal. Ella, por otro lado, está acostumbrada a estar al otro lado de la dinámica de poder, una famosa cirujana vascular de Boston. El tipo de mujer ante la que la gente se pone un poco más recta. Pero esa tarde, en mi tranquila consulta en Beacon Hill, era solo Evelyn vulnerable, respirando un poco demasiado rápido en mi camilla. Y cuando me miró y me dijo con calma, «Puedes bajar más si lo necesitas», algo dentro de mí cambió. Porque casi pierdo mi carrera una vez por acercarme demasiado emocionalmente a una paciente. Me había prometido a mí misma que nunca más, nunca arriesgar la línea. Nunca arriesgar mi corazón. Esta es la historia de cómo una derivación inesperada, después de una cirugía complicada que cambió su cuerpo y su control, transformó por completo la forma en que veo el amor, la ética y lo que significa dejar que alguien te vea de verdad. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, dale a la campanita para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me llamo Clara Whitman. Tengo 34 años. Y la mayoría de los días mi vida encaja en los estrechos contornos de ladrillo de Ben Hill. Mi consulta está en el primer piso de una casa de piedra rojiza renovada, entre una librería de antigüedades y un café que siempre huele a espresso quemado y canela. Desde el exterior, mi edificio se parece a cualquier otra pieza de la historia de Boston, barandillas de hierro forjado, una placa de latón pulido, escalones de piedra suavizados por décadas de pisadas. Por dentro, sin embargo, todos son paredes grises suaves, equipos modernos y el tipo de silencio que hace que cada respiración se sienta más fuerte de lo que debería. Me gusta así, controlado, predictible, limpio. Mis mañanas suelen empezar antes de que salga el sol. Cuando subo la colina, el aire frío me muerde las mejillas, mis manos envueltas alrededor de un vaso de papel demasiado caliente. Abro la pesada puerta principal, desactivo la alarma y escucho cómo se asienta la madera vieja. Como si el edificio se aclarara la garganta antes de otro día de secretos. La rehabilitación pélvica es un trabajo íntimo. La gente acude a mí cuando algo esencial en su cuerpo ha dejado de cooperar: dolor, tensión, después del parto, después de la cirugía, después de un trauma. Traen vergüenza, frustración y un tipo de vergüenza para la que no siempre tienen palabras. Mi trabajo es dar a esos sentimientos un lugar seguro donde aterrizar. Lo cual es irónico, considerando lo mala que soy para hacer eso por mí misma. Una antigua paciente desarrolló sentimientos por mí. Se fue insinuando poco a poco cumplidos extra, pequeños regalos, mensajes que desdibujaban la línea después de que le dieran el alta. No correspondí, pero tampoco establecí límites claros lo suficientemente pronto. Se convirtió en una queja, una investigación, reuniones en oficinas frías donde tuve que demostrar que no era quien creían que podía ser. Conservé mi licencia, pero perdí una parte de mi confianza en la gente Así que ahora mantengo todo hermético. Distancia profesional, calidez educada, nada más. Ese lunes en particular empezó como cualquier otro. Jordan ya estaba detrás del mostrador de recepción cuando llegué, con los auriculares alrededor del cuello. Un libro de texto de psicología abierto delante de ella y el pelo recogido en un moño desordenado. «Buenos días, Clara», dijo, sin levantar la vista. «Tienes 3 seguimientos y una nueva evaluación, derivación de un hospital grande». «¿Grande cómo?», pregunté, quitándome el abrigo. Deslizó una carpeta por el mostrador, levantando finalmente los ojos. Harborview Medical, Siriana Vascular. Del tipo cuyo nombre hace sudar a los administradores. Levanté una ceja, así que, sin presión. Jordan, te encantan los retos. Además, la busqué en Google. Es un poco intensa. Me reí,
aunque mi estómago dio un pequeño vuelco nervioso. Los nuevos pacientes siempre traen imprevisibilidad. Cuando vienen del gran hospital universitario, esa imprevisibilidad suele ir de la mano de las expectativas. Abrí la carpeta. Doctora Evelyn Moore, leí. 47 años, complicaciones postoperatorias después de un procedimiento vascular prolongado. Disfunción del suelo pélvico, dolor crónico, dificultad con el control. Las palabras eran clínicas, pero sabía lo que significaban. Pérdida de autonomía sobre las funciones más básicas. Una traición del cuerpo. Había una nota del médico remitente. La paciente tiene muchos conocimientos y se resiste a estar en el papel de paciente. Tratar con cuidado, no pude evitar sonreír. Tratar con cuidado, eso es nuevo. Jordan se apoyó en el escritorio. Se te da bien eso, luego dudó. Pero no dejes que te avasalle, ¿vale? Probablemente esté acostumbrada a que todo el mundo haga lo que ella dice. No te preocupes, dije, cerrando la carpeta. Este es mi espacio. Aquí dentro, todo el mundo es simplemente humano. Aún así, mientras preparaba la sala de tratamiento, papel nuevo en la camilla, toallas dobladas al pie, luz tenue en lugar de la iluminación cenital, me sorprendí alisando las sábanas más de lo necesario. El edificio zumbaba silenciosamente a mi alrededor, el lejano gemido de las viejas tuberías. El apagado estruendo de un camión de reparto en el exterior, los dedos de Jordan tecleando en el teclado en la recepción. Mi cita de las 11 llegó justo a tiempo. La oí antes de verla, el clic de unos tacones medidos en las tablas del suelo del pasillo. Luego el sutil cambio en la voz de Jordan en la recepción, ese tono ligeramente demasiado profesional que usaba cuando entraba alguien importante. «Buenos días, doctora Moore», dijo. «Puede sentarse. Clara estará con usted en 1 minuto». Revisé la habitación por última vez y salí al pasillo. Estaba de pie en lugar de sentada, con una mano en el respaldo de la silla de la sala de espera, la postura recta pero no rígida. Alta, con el pelo oscuro recogido en un moño bajo en la nuca, unos cuantos mechones plateados atrapando la luz. Su traje era oscuro, perfectamente entallado. Pero había una holgura en el cuello que sugería que no se sentía tan compuesta como parecía. Sin embargo, lo que más me llamó la atención no fue lo guapa que era. Fue el aire que la rodeaba. La tranquila certeza de alguien que está acostumbrado a que las habitaciones se adapten a su voluntad. Se giró al oír mis pasos. «¿Doctora Moore?», pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos, un gris afilado y claro que se suavizó, solo una fracción, cuando vio mi placa con el nombre. «Evelyn está bien», dijo. Su voz era baja, controlada, con los bordes ligeramente deshilachados de alguien que no ha dormido bien. «Debes ser Clara». Hubo una pequeña pausa, durante la cual me hice incómodamente consciente de mi propia respiración. «Sí», dije. «Es un placer conocerla. Puede venir conmigo». Mientras pasaba junto a mí hacia la sala de tratamiento, me llegó el tenue aroma de su perfume, algo sutil y caro, como lino limpio y cedro. Permaneció en el aire incluso después de que ella pasara. Mi corazón se aceleró, solo un poco. No porque fuera cirujana o una derivación importante, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí el más leve rastro de atracción en un espacio donde me había esforzado tanto por no volver a sentir eso. Cerré la puerta suavemente tras nosotros. El viejo pestillo encajó en su sitio. La habitación de repente pareció más pequeña, más cerca. Esto no va a ser fácil, pensé, sintiendo el peso de mis propias reglas sobre mis hombros. Pero es solo otra paciente. Mantén la profesionalidad, Clara. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. La invité a sentarse en el borde de la camilla. El papel crujió suavemente bajo ella. Se movió con una economía precisa, como si cada gesto estuviera medido y contabilizado. Antes de empezar, dije, acercando mi taburete con ruedas,
Me gustaría escuchar con tus propias palabras lo que está pasando. He leído la derivación, pero no es lo mismo que tu experiencia. Miró al suelo durante un segundo, tensando la mandíbula. Luego volvió a encontrarse con mi mirada. Estuve de pie durante 11 horas seguidas. Empezó reparación aórtica. Caso complicado. En algún momento a mitad de camino, perdí la noción de mi propio cuerpo, ignoré señales, las he estado ignorando durante años. Sus manos estaban apoyadas en sus muslos, los dedos entrelazados. Noté un leve temblor en su dedo índice derecho. A la cirujana que llevaba dentro probablemente odiaba eso. Después de la cirugía, continuó, empecé a tener dolor luego, problemas con el control. Pensé que se resolvería solo. No fue así. Tragó saliva con dificultad. Así que ahora, dijo lentamente, soy la cirujana que no puede confiar en su propio suelo pélvico. Intentó que sonara como una broma, pero la amargura se filtró. Asentí, manteniendo mi voz firme. Siento que estés pasando por eso. Es más común de lo que crees. Why is treatable? Pero si requiere. Cooperación entre tu cabeza y tu cuerpo. Resopló suavemente. Mi cabeza y mi cuerpo no se han hablado durante décadas. La comisura de mi boca se crispó. Los volveremos a presentar. Sus ojos se detuvieron en mi cara durante un segundo demasiado largo, no de forma coqueta. Más bien como si me estuviera estudiando, midiendo si yo era alguien en quien podía confiar con esta versión de sí misma. ¿Te resulta difícil?, preguntó de repente. ¿Trabajar con esta zona todos los días? Allí estaba. La pregunta que los pacientes rara vez expresaban directamente. La implicación flotando en el aire, respiré hondo. Es un reto, sí, pero de una manera diferente a la que podrías pensar. La gente trae mucha vergüenza a esta habitación. Mi trabajo es hacer que se sienta normal, clínico, seguro. Me observó, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo más, luego los volvió a cerrar. Bien, dijo. Muéstrame cómo es seguro. Pasamos a la evaluación. Expliqué cada paso antes de tocarla, mis manos flotando sobre su cadera mientras hablaba. Voy a comprobar tu alineación primero. Avísame si algo de lo que hago aumenta tu dolor. Asintió cuando mis dedos finalmente hicieron contacto con su espalda baja a través de la fina tela de su camisa. Sentí sus músculos tensarse, luego relajarse lentamente. Su piel estaba caliente bajo mis manos. Inhala, dije, con mi voz suave lentamente. ¿Hasta tus costillas? Ahora exhala. Su aliento rozó el aire entre nosotros, cálido y tembloroso durante los primeros ciclos. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el leve daisy del reloj en la pared detrás de mí, mientras palpaba a lo largo de su columna vertebral y sobre su sacro. Me sorprendí siendo muy consciente de la forma de su cuerpo bajo mis manos, de la fuerza contenida en sus músculos a pesar de la vulnerabilidad de su postura. Forcé a mi cerebro a volver al modo clínico. Ángulo de la pelvis. Tener puntos gatillo. No la forma en que su respiración se entrecortaba cuando mis dedos encontraban un punto particularmente sensible. «¿Aquí?», pregunté. «Sí», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Ahí pasamos por pruebas de movilidad, resistencia suave, respiración guiada. Siguió las instrucciones con precisión, pero había tensión en la forma en que se mantenía, como si estuviera esperando ser juzgada. En un momento dado, le pedí que se tumbara boca arriba y doblara las rodillas, con los pies apoyados en la camilla. Mientras se movía, el dobladillo de su camisa se levantó un poco, dejando al descubierto una fina cicatriz blanca a lo largo de su abdomen inferior. Mis ojos se dirigieron a ella, luego volvieron a su cara. ¿Es de la reparación aórtica?, pregunté. Asintió la primera. He añadido algunas desde entonces. Historias de guerra, dije suavemente. Trofeos de batalla, corrigió, pero no había orgullo en ello.
La guié a través de una evaluación externa del suelo pélvico. Todavía por encima de la ropa, todavía cuidadosamente neutral. Demostré en mi propio cuerpo dónde me iba a centrar, luego pedí consentimiento antes de cada nuevo paso. Todo iba profesional, controlado, hasta que llegué a un punto en el que necesitaba acceder a estructuras más profundas. Si te sientes cómoda, dije, voy a trabajar un poco más abajo, cerca de la base de tu pelvis. Hoy nos quedaremos en el exterior. Algo en su expresión parpadeó. Movió ligeramente las caderas, intentando ponerse en una mejor posición. Puedes bajar más si lo necesitas, dijo en voz baja. Confío en que harás lo necesario. Las palabras eran sencillas, clínicas, incluso. Pero la forma en que dijo, confío en ti, aterrizó en el centro de mi pecho como un peso. Mis manos se detuvieron durante una fracción de segundo. Una imagen brilló sin ser invitada en mi mente. Mi pasado, la queja, los tonos apagados en la reunión disciplinaria. Forcé una sonrisa. Gracias. Si en algún momento te sientes incómoda, dímelo y paramos. Su mirada se encontró con la mía, firme, indagadora. Eso va en ambos sentidos, dijo suavemente. Si algo te resulta complicado, tú también paras. Fue algo tan extraño que dijera a una paciente que mi respiración se entrecortó. Estoy bien, respondí un poco demasiado rápido. Una de sus cejas se levantó ligeramente, como si no acabara de creerme. Pero no insistió, continuamos. El trabajo era delicado, preciso, requería toda mi concentración. Y sin embargo, bajo cada instrucción clínica, relájate en el suelo, deja que tu respiración baje, observa lo que pasa cuando exhalas. Había otra corriente. La conciencia de su cuerpo. La conciencia del mío. La conciencia de estar en una habitación tranquila con una mujer cuya cada microexpresión había empezado a seguir sin querer. En un momento dado, mis dedos rozaron accidentalmente la piel desnuda justo por encima de su cinturón, donde su camisa se había subido de nuevo. Sus músculos saltaron bajo mi tacto. «Lo siento», murmuré. «Está bien», dijo. Su voz había bajado una octava. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me tocó con tanta attention. Probablemente lo decía en el sentido de cuidado centrado. Lo sabía, pero el aire entre nosotros se espesó de todos modos. Retiré mis manos, alejándome en mi taburete para darnos a ambos un momento. «Hemos terminado por hoy», dije más bruscamente de lo que pretendía. «Lo has hecho muy bien. Construiremos a partir de aquí». Se sentó lentamente, presionando una mano sobre su abdomen, respirando a través de cualquier molestia persistente. Cuando me volvió a mirar, sus ojos se habían suavizado. «Gracias», dijo simplemente. Es extraño estar al otro lado de la mesa de examen, pero no me sentí expuesta como esperaba. Hizo una pausa, solo vista. La palabra se alojó en algún lugar de mi garganta. De nada, conseguí decir. En la puerta se volvió por un momento. «Te veo el miércoles, ¿verdad?» «Si te viene bien», respondí, a la misma hora. Mantuvo mi mirada un latido demasiado largo. «Me viene bien». Después de que se fuera, me quedé en la sala de tratamiento, con las manos presionadas contra el metal frío del lavabo, respirando profundamente. Jordan llamó suavemente al marco de la puerta. Y bien, preguntó cómo le fue a la reina de Review. Solté una risita sin aliento. «Es complicada. Jordan se gusta lo complicado». «No», dije automáticamente, un poco demasiado rápido. «You know». Pero mi corazón seguía latiendo con fuerza, y el tenue contorno del cuerpo de Evelyn en el papel arrugado de la camilla parecía brillar en mi visión periférica. Y por primera vez en años, me pregunté si mis reglas eran sobre ética o miedo. Nuestras citas se asentaron en un ritmo, lunes y miércoles por la mañana. El edificio todavía despertando a nuestro alrededor.
El sol se filtraba a través de las estrechas ventanas, pintando bandas de luz a través del suelo de madera, motas de polvo flotando perezosamente en el aire. Evelyn siempre llegaba a tiempo, siempre con un traje diferente, siempre con el pelo meticulosamente recogido. Pero cuanto más trabajábamos juntas, más pequeñas imperfecciones notaba. Una mancha de máscara de pestañas bajo un ojo después de una noche de guardia. Un leve pliegue en su blusa de donde se había quedado dormida en una silla. Un botón olvidado en su puño. Pequeños detalles humanos que desmenuzaban la estatua que había construido en mi mente. Al principio, hablamos sobre todo de sus síntomas. Le pregunté sobre los niveles de dolor, los desencadenantes, lo que hacía que las cosas mejoraran o empeoraran. Respondió con la precisión de alguien acostumbrado a dar presentaciones de casos. El dolor es un 4 hoy, decía. Peor después de estar de pie durante mucho tiempo, ocasionalmente asociado con una sensación de pesadez, Lowhir. Puedo mostrarte. Realmente lo había mapeado, pequeños puntos y líneas en un contorno impreso de la pelvis como planes de batalla. No pude evitar sonreír. Sabes que se te permite ser menos cirujana aquí dentro, ¿verdad? Bromeé suavemente. Me miró por encima del papel, con un toque de diversión en sus ojos. No sé cómo ser otra cosa. Pero poco a poco, eso cambió. Un miércoles lluvioso, llegó con su paraguas goteando sobre la alfombra, su traje, normalmente impecable, húmedo en los hombros. Su pelo se había escapado de sus horquillas, suaves ondas rizándose en sus sienes. ¿Mañana difícil?, pregunté, entregándole una toalla. Noche difícil, corrigió, frotándose la lluvia de la cara. Aneurisma de emergencia a las 3 de la mañana. Estoy funcionando con adrenalina y café malo. Túmbate, dije. Le daremos a tu sistema nervioso algo mejor en lo que concentrarse. Mientras la guiaba a través de la respiración diafragmática, la habitación se llenó con el lento vaivén de nuestras respiraciones sincronizadas. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté de repente, sorprendiéndome a mí misma. ¿De elegir este tipo de vida? ¿Las horas? ¿La responsabilidad? Exhaló lentamente, con los ojos cerrados. Todos los días, dijo. Luego, después de una pausa, y para nada esperé. Es complicado, añadió, sonreí levemente. Sigues diciendo esa palabra, porque es verdad. Abrió los ojos mirando al techo. Amo lo que hago, odio lo que me ha hecho. ¿Cómo es eso?, dudó. Luego giró su cabeza ligeramente hacia mí. ¿Alguna vez te das cuenta de que ha pasado toda una década y lo único que ha cambiado es tu título y la profundidad de tus líneas? Dejé que eso se asentara. ¿Alguna relación?, pregunté suavemente. ¿Alguien que comparta esas líneas contigo? Su mandíbula se tensó. Su mirada se desvió de nuevo. No en mucho tiempo, dijo. No, en serio. Quería preguntar más, pero podía sentir el borde de algo afilado allí, así que suavicé mi enfoque. ¿Es por elección? Por supervivencia, respondió en voz baja. La medicina no es exactamente amable con las mujeres que son plenamente ellas mismas. Cuando añade ser, se detuvo, buscando la palabra. Usual, se convierte en una negociación cada día. El aire entre nosotros cambió. ¿No dices esa palabra?, pregunté suavemente. ¿Lesbiana?, dijo, la palabra sonando extraña y pesada en su boca, no en el trabajo. No donde pueda ser escuchada, retorcida, convertida en un titular. Mi última relación terminó con mi vida personal en los correos electrónicos de chismorreos. Aprendí mi lección. Ahí estaba vulnerabilidad. Lo que venía en fragmentos con ella, como vislumbres a través de una puerta entreabierta. Lo siento, dije. Y lo decía más profundamente de lo que las palabras podían expresar. ¿Y tú?, preguntó, con voz casual pero ojos nada casuales. Llevas el pequeño pin del arco iris en tu lanyard. Supongo que no es solo decorativo. Eché un vistazo al pin de esmalte,
pequeño, discreto, metido junto a mi nombre. Casi había olvidado que estaba ahí. ¿Soy gay? Dije simplemente. No tengo el título para proteger. Los pacientes a veces hacen suposiciones, pero este es mi espacio. Decidí que no me escondería aquí. ¿Y fuera? Fuera es todavía complicado, admití. Tuve una situación con una antigua paciente, no romántica, pero se percibió de esa manera. Me costó más de lo que esperaba. Desde entonces, he tenido cuidado. Tal vez demasiado cuidado. Demasiado cuidado, repitió, como si estuviera saboreando la frase. ¿Existe tal cosa? ¿Sí? Dije en voz baja. Cuando empiezas a confundir la autoprotección con la autoeliminación. Nuestros ojos se encontraron. Algo tácito pasó entre nosotros, un reconocimiento de armadura compartida. A partir de entonces, nuestras sesiones se ampliaron. Seguimos haciendo el trabajo Penwell, ejercicios guiados, respiración y conciencia. Pero entre las instrucciones clínicas, se tejieron conversaciones más profundas. Me contó sobre la primera vez que sostuvo la vida de alguien en sus manos enguantadas, la forma en que le temblaban los dedos cuando cerró su primera arteria. Le conté sobre mi primer trabajo en un gran centro de rehabilitación, el súper que me dijo que sonriera más, pero no así cuando me vio hablando con una enfermera. Se reía a veces, risas rápidas y sorprendidas que suavizaban toda su cara. Jordan lo llamaba su fenómeno meteorológico raro. «¿La has hecho reír?», susurró Jordan después de una sesión, como si hubiera presenciado un eclipse. No sabía que podía hacer eso. «Es humana», dije, pero el calor en mi pecho permaneció más tiempo del que debería. También hubo pequeños gestos. Una mañana trajo café para las 2, fuerte, perfectamente endulzado, exactamente como me gustaba, aunque no recordaba habérselo dicho. «Parecía que lo necesitabas», dijo, entregándome la taza. «Jordan dijo que estuviste aquí hasta tarde anoche poniéndote al día con las notas». Traidora, articulé en broma hacia la recepción. Jordan sonrió y me dio un pulgar hacia arriba. Otros días, notaba la forma en que los hombros de Evelyn se relajaban un poco más rápido cuando atenuaba las luces. O cómo empezaba a quitarse los zapatos sin que se lo pidiera, confiando en el espacio. La tensión romántica se entrelazó a través de los momentos más pequeños. Nuestras manos rozándose mientras le pasaba una toalla. La forma en que observaba mi boca cuando explicaba un ejercicio. La pausa de medio segundo antes de sentarse en la camilla, como si se estuviera preparando, no solo físicamente, sino emocionalmente. Seguía diciéndome a mí misma que me lo estaba imaginando, que era solo mi cerebro solitario proyectándose en una mujer hermosa que casualmente estaba en mi órbita. Pero hubo momentos que se sintieron demasiado deliberados para ser una coincidencia, como el día que le pedí que se pusiera delante del espejo de la pared y practicara un ejercicio de postura. Me puse detrás de ella para guiar la inclinación de su pelvis, con las palmas de las manos apoyadas ligeramente en sus caderas. Nuestros ojos se encontraron en el espejo, su alta figura, mis manos, nuestros rostros reflejados juntos. «Respira en el espacio entre mis manos», dije. Mi voz salió más suave de lo habitual. Inhaló lentamente, con el pecho elevándose, los ojos sin apartarse de los míos en el cristal. ¿Así? «Pregunto». Exactamente así, respondí, aunque mi propia respiración se había vuelto irregular. Mis dedos se tensaron involuntariamente por un segundo. Sus labios se entreabrieron, una sutil toma de aire que no tenía nada que ver con el ejercicio. Me aparté un momento después, más bruscamente de lo que quería. «Bien», dije, forzando mi voz a la neutralidad profesional. «Es suficiente por hoy». Mientras recogía sus cosas al final de la sesión, se detuvo en la puerta. «Clara», dijo, mi nombre sonando diferente en su boca esta vez. A veces me pregunto. Se interrumpió, sacudiendo la cabeza,
No importa. ¿Qué? Pregunté suavemente. Nada, dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa tensa. Eres una buena terapeuta. Debería haberse sentido como un simple cumplido. En cambio, aterrizó como una reafirmación y un límite. Esa noche, me quedé despierta mirando las grietas en el techo de mi dormitorio, repitiendo cada mirada, cada casi toque. ¿Demasiado cuidado o no lo suficiente? Susurré en la oscuridad, todavía no lo sabía. Solo sabía que la línea entre nosotras no era tan clara como solía ser. Ocurrió un jueves por la tarde, semanas después de que se suponía que debíamos haber terminado su tratamiento. Técnicamente, Evelyn ya había sido dada de alta. Habíamos alcanzado nuestros objetivos. Su dolor había disminuido a un manejable 1 o 2, a veces 0. Su control había mejorado. Había empezado a correr de nuevo, con cautela, por calles tranquilas al amanecer. En su última sesión oficial, imprimí su programa para casa, repasé los ejercicios uno por uno y le entregué la carpeta. «Tú hiciste el trabajo», le dije. Yo solo le di a tu cuerpo un mapa. Miró los papeles, luego a mí. No te estás dando suficiente crédito. Me encogí de hombros, tratando de mantenerlo ligero. Ese es el trabajo de otro terapeuta. Ella se rió suavemente. Luego se puso seria. Así que, ¿esto es todo? En términos de tratamiento, sí, dije, siempre puedes consultar si algo cambia. Pero eres libre. La palabra me supo extraña en la boca. Se quedó allí un momento, apretando la carpeta con los dedos. «¿De acuerdo?», dijo. «Gracias, Clara, de verdad». Se fue, la puerta se cerró con un clic. La clínica se sintió más vacía de lo habitual esa noche. Los fantasmas de nuestras conversaciones parecían permanecer en las esquinas de la habitación. En pisa, apagué las luces, cerré el ordenador. Me dije a mí misma que era mejor así, limpio, ético, seguro, pero mientras caminaba a casa. Por las estrechas calles iluminadas con faroles de gas de Big Hill, el aire húmedo enrollándose alrededor de mi bufanda. No podía sacudirme la sensación de incompletitud, como una melodía cortada antes de la última nota. Apenas había hervido agua para el té cuando alguien llamó a mi apartamento. El sonido retumbó en la quietud, ¿sí? Dije al intercomunicador, esperando un repartidor o un vecino. «Soy Evelyn», mi mano se apretó alrededor del receptor. «Evelyn, ¿está todo bien? Estoy abajo», dijo, «puedo subir». Solo en minuto. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Eché un vistazo a mi reflejo en el espejo del pasillo, pelo recogido en una coleta suelta, sudadera suave, sin maquillaje. Esta no era la forma en que había planeado verla fuera de la clínica. «Claro», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Tercer piso, puerta a la izquierda. La vieja escalera magnificaba el sonido de sus pasos mientras subía, medidos, pero un poco más lentos de lo habitual. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Estaba allí con un abrigo oscuro, el pelo húmedo por una fina llovizna, una bolsa de papel en una mano. De cerca, sin la armadura de su identificación del hospital y su traje perfectamente planchado, parecía más suave, cansada. «Real, hola», dijo, un poco sin aliento. «Hola», repetí. «Pasa». Entró, mirando alrededor de mi sala de estar, estanterías desbordadas de libros, una planta tratando de trepar por la ventana, una manta tirada sobre el sofá. «Esto es muy tú», dijo. Frunció. «No me conoces lo suficiente como para decir eso». Me miró a los ojos. «Creo que sí». Ahí estaba de nuevo esa silenciosa certeza. Señalé el sofá. «Siéntate». «¿Quieres té? ¿Café?» Levantó la bolsa de papel. «Traje la cena». Me di cuenta de que nunca te he dado las gracias como es debido. Y hizo una pausa, recomponiéndose. Quirbler sin la mesa entre nosotros. Algo en mi pecho se contrajo. Terminamos sentadas en el suelo, con la espalda contra el sofá,
compartiendo comida para llevar del tailandés de la esquina. La habitación olía a albahaca y lima y a la tenue vela cítrica que había encendido antes. Durante un rato, hablamos de cosas neutrales, el hospital, el clima de Boston, el comentario sarcástico de Jordan sobre la vida. Pero la conversación real flotaba justo debajo de la superficie, esperando. En algún momento, el silencio se alargó un poco más de lo habitual. Evelyn dejó sus palillos cuidadosamente en el cartón. ¿Mentí? Dijo en voz baja. Me volví hacia ella, sorprendida. ¿Sobre qué? Cuando pregunté si esto era todo, dijo. En la clínica. Esa no era realmente mi pregunta. Mi pulso se aceleró. ¿Cuál era tu verdadera pregunta? Exhaló. El sonido tembló ligeramente. Si había alguna parte de ti que deseara que no lo fuera. La habitación se encogió a nuestro alrededor. Evelyn levantó una mano. Deteniéndome, déjame decir esto. Por favor, asentí, con la garganta tensa. Pasé semanas en esa mesa, dijo, con la voz baja, dejando que me vieras en mi estado menos controlado. Mi estado menos. Impresionante, soltó una pequeña risa sin humor. Pensé que lo odiaría, pero no fue así. Me miró directamente a los ojos. Me sentí segura, continuó. Y no solo porque eres buena en tu trabajo. Me sentí conocida, la forma en que recordabas todo lo que te contaba. La forma en que anticipabas mis reacciones antes de que las tuviera. La forma en que escuchabas. Las palabras se filtraron en mí como agua tibia en tierra seca. Abrí la boca, pero no salió nada. Me dije a mí misma que era solo transferencia, dijo. Que estaba proyectando porque era vulnerable. Me sermoneé sobre los límites, la ética, la dinámica de poder. Me detuve cada vez que quería preguntarte algo demasiado personal o decirte algo que se sentía demasiado como una confesión. Su voz vaciló en la última palabra. Pero ahora el tratamiento ha terminado, dijo, estabilizándose. Ya no eres mi terapeuta. Y no puedo fingir que no siento lo que siento solo porque es inconveniente. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Qué sientes?, susurré. Ella sonrió tristemente. ¿De verdad necesitas que lo diga? Asentí. Respiró hondo como si estuviera a punto de sumergirse bajo el agua. Me siento atraída por ti. Clara, dijo. Las palabras eran sencillas, pero resonaban con significado. Y no solo físicamente. Aunque, Dios sabe, entrar en esa clínica, verte con esos suéteres suaves. Sacudió la cabeza, un leve rubor coloreando sus mejillas. Me gusta cómo funciona tu mente. La forma en que te preocupas. La forma en que me regañas cuando me escondo detrás de mi título. Solté una risa temblorosa. Por cierto, te escondes fatal. Lo sé, dijo. Me ves a través de mí. Es exasperante. El silencio se instaló, denso y cargado. Ya no eres mi paciente, repitió suavemente. Así que te lo estoy preguntando. ¿Como una mujer a otra? No como cirujana terapeuta. Su mano se acercó a la mía en el suelo, sin tocarse todavía. ¿Sientes algo parecido? ¿O construye esto sola en mi cabeza? Cada instinto que había perfeccionado durante años me gritaba que me retirara, que me protegiera. Que protegiera mi licencia, que protegiera su reputación. Pero debajo del miedo había otra verdad. Una que había estado reprimiendo durante semanas sin atreverme a nombrarla. Sí, dije, la palabra dejándome escapar en una exhalación. Yo también lo siento. Sus hombros cayeron, la tensión se drenó, reemplazada por algo crudo y esperanzador. Intenté no hacerlo, admití. Seguí diciéndome que era peligroso. Que después de lo que pasó antes, no podía arriesgarme a difuminar la línea de nuevo. Pero tú me pusiste muy difícil mantenerme indiferente.
Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, diferente de las pulidas que usaba en el hospital. «Más suave, más joven». Así que, dijo, con la voz casi en un susurro, «¿Qué hacemos con eso?» Miré nuestras manos, tan cerca ahora que podía sentir el calor que irradiaba su piel. «Vamos despacio», dije, «hablamos de ello». Nos aseguramos de que ninguna de las dos esté usando esto como una tirita para otra cosa. Y recordamos que ambas carreras son cosas frágiles. ¿Y en este momento? Preguntó ahora mismo. ¿En el suelo de tu sala de estar? En este momento, el mundo se redujo al espacio entre nosotras. El silencioso zumbido del refrigerador, el lejano silbido de un coche sobre el pavimento mojado afuera, el suave ritmo de su respiración. «Dejo de fingir que no quiero hacer esto», dije. Cerré la pequeña distancia entre nuestras manos, entrelazando mis dedos con los suyos. Su palma estaba caliente, su agarre firme pero cuidadoso, como si supiera exactamente con qué facilidad podía asustarme. Seco, su rodilla rozando la mía. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia ahora. El aire entre nosotras eléctrico. «¿Está bien esto?», murmuró. Sí, respiré. «Está bien». Cuando sus labios finalmente se encontraron con los míos, no fue la explosión cinematográfica que había imaginado. Fue lento, cuidadoso, como dos personas que entendían lo que significaba cruzar una línea y lo estaban haciendo con plena conciencia. Sentí la suavidad de su boca, el leve sabor a lima de la comida, el suave temblor en sus dedos donde acunaban mi mandíbula. Mi propio corazón latía con fuerza. Pero debajo de la adrenalina había una profunda y sorprendente sensación de corrección. Durante un largo momento, no hubo nada más que calor y la tranquila música del aliento compartido. Cuando nos separamos, con las frentes apoyadas juntas. Ambas estábamos sonriendo. Pequeñas sonrisas incrédulas que llevaban años de anhelo reprimido que ninguna de las dos nos había permitido reconocer por completo. «Este es el punto de no retorno, ¿verdad?», dijo suavemente. «Probablemente», respondí. «Pero creo que lo pasamos la primera vez que te permitiste llorar en mi camilla». Ella se rió, un sonido húmedo y ahogado que se convirtió en un suave sollozo. Pasé mi pulgar por su mejilla, atrapando la lágrima antes de que pudiera caer. «¿Tengo miedo?», admitió. «Yo también», dije. «Pero por una vez, creo que es una buena señal». Nos quedamos así, envueltas en la presencia de la otra, dejando que el miedo y el deseo y el alivio se arremolinaran juntos en algo nuevo. Todavía no teníamos idea de cuántas complicaciones nos esperaban. Pero por esa noche, en mi pequeño apartamento de Beacon Hill, lo único que importaba era que finalmente habíamos dejado de mentir a la otra y a nosotras mismas. El universo no tardó en poner a prueba nuestro frágil coraje. Durante unas semanas, vivimos en una burbuja secreta, cuidadosamente construida. Nos enviábamos mensajes de texto hasta tarde por la noche, nuestros mensajes comenzando con cosas prácticas. ¿Cómo está tu dolor hoy? No olvides hacer tus estiramientos y derivando hacia un territorio más personal. Me contó sobre su infancia en un pequeño pueblo del Medio Oeste, la primera vez que vio a una doctora y decidió que eso sería ella. Le conté sobre la chica en la universidad que me besó en el pasillo de un dormitorio y se rió de ello comentando. Mientras que todo mi mundo se reconectaba. Nos reunimos para tomar un café los domingos por la mañana en un café tranquilo donde los baristas aprendieron rápidamente nuestros pedidos. Nos sentamos en el mismo lado de la cabina, con las rodillas tocándose, compartiendo el periódico e intercambiando comentarios sobre artículos como una vieja pareja en formación. Mantuvimos nuestro afecto físico modesto, en parte por precaución. En parte porque la intimidad emocional se sentía casi abrumadoramente intensa por sí sola. Una mano sostenida a través de la mesa, un beso en la sombra de un callejón, sus dedos trazando círculos en mi muñeca mientras hablábamos de nada y de todo. Se sentía como construir algo sólido,
Pero fuera de nuestra pequeña órbita, la vida continuaba. Y los chismes, como siempre, viajaban más rápido que la verdad. Comenzó con Jordan. Un martes por la tarde, asomó la cabeza en mi oficina, con los ojos muy abiertos. «Oye», dijo, «¿tienes un minuto?» «Claro», respondí, cerrando mi portátil. «¿Qué pasa?» Cerró la puerta detrás de ella, lo que instantáneamente hizo que mi estómago se hundiera. Así que, algo curioso, comenzó en el tono que la gente usa cuando algo no es absolutamente divertido. Mi amiga Dani hace prácticas en el hospital clínico. Me envió un mensaje de texto hoy. Esperé, con el corazón ya acelerado. Ponen, continuó Jordan. Alguien vio a la doctora Moore en un café en el South End con una mujer. Poniéndose muy cómodas, intenté mantener mi cara neutral. De acuerdo. Dijo que el chat de los residentes está obsesionado con averiguar quién es la mujer misteriosa, añadió Jordan. Creen que es una abogada importante o una donante o algo así. Hizo una pausa, estudiándome. Pero por la descripción, Clara, se parece mucho a ti. El suelo pareció inclinarse ligeramente. ¿Qué dijo exactamente? Jordan sacó su teléfono, desplazándose. Cita. Moore estaba en el 10th Street Café el domingo, sentada prácticamente encima de esta morena con pecas. Sin placa del hospital, vibras definitivamente que definitivamente no es personal, levantó la vista. Estuviste en 10th Street el domingo con una morena con pecas. Me froté la frente, Jordan. Ella levantó ambas manos. Mira, no estoy juzgando. Honestamente, estoy discretamente encantada por ti. Solo. Sé lo mucho que te has estresado por los límites desde el último lío, y la dinámica de poder aquí es intensa. Lo sé, dije, con la voz delgada. Ya no es mi paciente. Esperamos, hicimos todo según el libro. Sí, dijo Jordan suavemente. Pero al mundo no siempre le importa el libro. Especialmente cuando son dos mujeres. Especialmente cuando una de ellas es de alto perfil. El resto del día pasó borroso. Arruiné las notas de la historia clínica, reprogramé a un paciente por error. Olvidé dónde había puesto mis llaves 2 veces. Esa noche le conté a Evelyn lo que había pasado. Estábamos sentadas en su coche, estacionado en una calle lateral tranquila cerca de mi apartamento, la lluvia rayando el parabrisas. Escuchó en silencio, apretando los dedos en el volante. «Por supuesto», dijo finalmente. «Por supuesto que alguien nos vio». No estábamos haciendo nada inapropiado. Protesté. Estábamos tomando café. Me dirigió una mirada. «Clara, tenía mi mano en tu rodilla debajo de la mesa. Recuerdo claramente que me robaste el último bocado de mi croissant de una manera muy no platónica. A pesar de todo, sonreí, es justo». Suspiró, echando la cabeza hacia atrás contra el asiento. El molino de chismes de los residentes es implacable. Si están hablando, se extenderá. Siempre lo hace. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté, con la ansiedad subiendo por mi columna vertebral. Se quedó callada por un momento. Luego dijo, tenemos opciones. Ninguna de ellas es perfecta. Expónlas. Dije, estilo pros y contras. Opción 1, dijo, levantando un dedo. Lo minimizamos, fingimos que solo somos amigas. Tenemos una negación plausible. Dejamos que el chisme se consuma. Pros, pregunté. Menos consecuencias inmediatas. Respondió. Sin repercusiones oficiales. Mantenemos el control de quién sabe qué. Al menos sobre el papel. ¿Contras? Seguimos escondiéndonos. Dijo, mentimos. Y tarde o temprano, alguien nos verá en un contexto que sea menos ambiguo. Entonces parecemos deshonestas además de todo lo demás. Asentí. Opción 2. Nos adelantamos a la narrativa. Dijo, lo reconocemos. Revelo que estoy en una relación con una antigua paciente. Énfasis en antigua. Mostramos cronograma o documentación del alta. Consulta con ética si es necesario.
Mi estómago se revolvió. ¿Pros? Elegimos la honestidad, dijo. Mostramos que confiamos en nuestros colegas lo suficiente como para tratarnos como adultas. Tal vez abrimos espacio para que otras personas como nosotras sean un poco más valientes también. ¿Y las contras? Su mandíbula se tensó. Podría perder puestos de liderazgo. Oportunidades de investigación. Mi oportunidad de ser jefa de departamento. ¿Y tú? Dado tu historial, podrías terminar de nuevo en esa fría sala de conferencias explicando tus sentimientos en lugar de tus decisiones clínicas. La lluvia golpeaba constantemente contra las ventanas, llenando el silencio. También hay una opción 3, añadió en voz baja. ¿Cuál es? Dejamos de vernos, dijo. Las palabras salieron como si le dolieran la garganta. Al menos hasta que las cosas se calmen. O indefinidamente. Protegeré el trabajo. Proteger a las personas de las que somos responsables. Sacrificar. Esto señaló entre nosotras. El aire salió de mis pulmones. ¿Es eso lo que quieres? Me miró entonces, con los ojos en carne viva. Dios, no. Entonces no lo pongas sobre la mesa como si fuera una opción neutral, dije, con la voz temblorosa. Esa no es una decisión quirúrgica, eso es. Luché por la palabra. ¿Amputación? Ella hizo una mueca. Tienes razón, lo siento. Viejos hábitos. Nos sentamos en silencio durante un rato, las ventanas del coche empañándose ligeramente con nuestra respiración. ¿Puedo preguntarte algo? Dije finalmente, siempre. Si fuera un hombre, pregunté, ¿estaríamos teniendo esta conversación? ¿O todo el mundo simplemente guiñaría un ojo y te llamaría romántica por salir con tu terapeuta? Ella se rió, amarga y hueca. Si fueras un hombre, probablemente me felicitarían por finalmente hacer tiempo para mí. Todavía podrían levantar una ceja ante la ética, pero no se pegaría tan fuerte. Así que esto no se trata solo de reglas, dije, se trata de a quién se le permite doblarlas sin romperlas. Exactamente, dijo. Las siguientes semanas fueron un estudio de tensión. Evelyn empezó a notar las miradas de soslayo. Los susurros que se detenían cuando entraba en la habitación. El comentario casual de un colega. Así que, Moore, escuché que has estado pasando tiempo en Vigil por razones ajenas a tu carrera matutina. Tratando de ponerme en forma, había respondido con suavidad, pero el mensaje era claro, la gente estaba mirando. Enleca, recibí un correo electrónico de un antiguo supervisor. Asunto, revisión amistosa. El cuerpo del mensaje era todo menos amigable. Escuché a través de la vid, decía, que te han visto socialmente con una antigua paciente. Dada tu situación anterior, te aconsejo encarecidamente que seas cautelosa. Es posible que la junta no sea tan comprensiva una segunda vez. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, la vergüenza y la ira luchando dentro de mí. Jordan llamó a la puerta. ¿Estás bien? No, dije honestamente. Le mostré el correo electrónico. ¿Lo leyó? Con la mandíbula tensa. Esto está fuera de lugar, dijo. No puede atormentarte para siempre porque no manejaste una situación a la perfección cuando tenías 20 años. No se equivoca sobre el riesgo, dije en voz baja. El riesgo no es lo mismo que la culpa, respondió. Recuerda eso. Evelyn sugirió que consultáramos a un asesor de ética, alguien que entendiera tanto el panorama clínico como el político. Nos reunimos con el doctor Tell, un psiquiatra de voz suave con ojos amables y una oficina desordenada en las afueras del campus. Agradezco su transparencia, dijo, después de escuchar nuestra historia. La mayoría de la gente solo viene a mí después de que todo ha explotado. Nos sentamos lado a lado frente a su escritorio, nuestras rodillas casi tocándose. Las manos dobladas rígidamente en nuestros regazos. Voy a ser honesto con ustedes. Continuó. Técnicamente, Clara, estás dentro de los límites éticos.
La relación Claire ha terminado. Hubo un lapso antes de la participación romántica. Buscaste una consulta. Eso es más de lo que muchos hacen. El alivio revoloteó en mi pecho, seguido rápidamente por el temor. Pero éticamente permisible no siempre significa socialmente protegido, dijo. Habrá colegas que lo desaprueben. Algunos proyectarán sus propias cosas no resueltas en su situación. Y como ambas son mujeres, hay una capa adicional de escrutinio. La gente sexualizará o moralizará esto de maneras que no lo harían con una pareja heterosexual. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Evelyn. ¿Escondernos? ¿O hacer una declaración? Esa no es mi decisión, dijo el doctor Patel. Mi trabajo es ayudarlas a ver el panorama con claridad. Habrá costos de cualquier manera. Briga, ¿con qué costos están dispuestas a vivir? ¿Y qué arrepentimiento sería más pesado? ¿Perder sus carreras? ¿O perderse la una a la otra antes de que siquiera hayan tenido una oportunidad real? El viaje a casa desde esa reunión fue silencioso. En un semáforo en rojo, Evelyn finalmente dijo: me convertí en cirujana porque me gustan los problemas que puedo arreglar con mis manos claros. Resultados claros, esto no es así. La fuerte línea de su mandíbula, la leve arruga de preocupación entre sus cejas. Tal vez esto se parece más a la cirugía vascular de lo que crees, dije suavemente. No puedes controlar todas las variables. A veces solo haces lo mejor que puedes y confías en que el cuerpo, tu vida, se adaptará. Ella sonrió débilmente. Eres fastidiosamente buena con las metáforas. Nuestra primera pelea real llegó unos días después. Estábamos en mi casa de nuevo, ambas exhaustas. Había tenido una complicación en la cirugía. Yo había tenido un paciente cancelado en el último minuto, dejándome demasiado tiempo con mis pensamientos. Creo que deberíamos dejar de vernos en público, dijo abruptamente, dejando su copa de vino con demasiada fuerza, al menos hasta que las cosas se calmen. Sentí como si me hubiera abofeteado. Entonces, ¿qué? ¿Me convierto en tu secreto? No se trata de eso, dijo rápidamente. Se trata de minimizar la visibilidad mientras decidimos. No, interrumpí, llamémoslo por lo que es. ¿Estás de acuerdo con salir conmigo, siempre y cuando no te cueste nada? Sus ojos brillaron. Eso no es justo, ¿no lo es? Respondí, todos mis viejos miedos inundándome. En el momento en que hay un riesgo, quieres retirarte. Mientras tanto, mi reputación ya es de la que la gente susurra. Soy la terapeuta pélvica, queer que se acerca demasiado a sus pacientes. Aterrizarás de pie sin importar que yo lo haga. Ella retrocedió como si hubiera tocado un nervio. ¿De verdad crees que camino por ahí intacta por esto?, preguntó, la ira y el dolor mezclándose en su voz. Pasé toda mi carrera fingiendo que no tengo una vida personal. Y cuando finalmente me permito querer a alguien, ¿me dice que soy una cobarde la primera vez que expreso miedo? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, afiladas y feas. Ambas guardamos silencio, respirando con dificultad. Yo también tengo miedo, dije finalmente, con la voz quebrada. No solo de la junta o los chismes. Tengo miedo de que te despiertes un día y decidas que esto es demasiado complicado. Que es más fácil volver a ser la mujer que todos admiran y que nadie realmente conoce. Sus hombros se desplomaron. La pelea pareció agotarla. Hecho eso durante tanto tiempo, dijo en voz baja. Ser admirada y no conocida. No quiero volver atrás. Entonces, ¿qué quieres?, pregunté. Me miró con los ojos brillantes. Te quiero a ti, dijo simplemente. Y quiero mi trabajo, y no sé cómo sostener ambos sin dejar caer algo. Las lágrimas ardían en mis ojos. Yo tampoco. Se movió hacia mí lentamente, dándome tiempo para alejarme. No lo hice. Lo siento, susurró, presionando su frente contra la mía. Entré en pánico. Cuando las cosas se sienten fuera de control,
me cierro, aprieto, es automático. Lo sé, dije, con la voz amortiguada contra su hombro. Yo hago lo contrario, empujo, eso también es automático. Nos quedamos así, envueltas en la desordenada verdad de quiénes éramos. Dos mujeres moldeadas por años de estrategias de supervivencia que ya no encajaban del todo. Los obstáculos no desaparecieron después de esa conversación. En todo caso, se agudizaron. La Review anunció una nueva posición de liderazgo, director de innovación vascular, un puesto que todo el mundo asumió que estaría hecho a medida para Evelyn. A puerta cerrada, algunos jefes de departamento comenzaron a hacer preguntas directas sobre conducta profesional y decoro. Mientras tanto, recibí un aviso de la Junta de Licencias, una revisión de rutina de mi práctica desencadenada por una preocupación anónima. El lenguaje era vago, pero la implicación era clara. Alguien me había marcado, de nuevo. Sentada frente a esa carta, con las manos temblando, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de nosotras. Se trataba de un sistema que felizmente usaría nuestro amor como evidencia en nuestra contra mientras fingía preocuparse por la ética. Tenía una elección que hacer. Y ella también. La sala de audiencias parecía casi idéntica a la de hace años. El mismo arte insulso en las paredes, la misma mesa larga, la misma pila de expedientes con mi nombre impreso pulcramente en una etiqueta, pero esta vez había una diferencia crucial. No estaba sola. Evelyn se sentó a mi lado, con la postura erguida, la expresión tranquila pero resuelta. Se había tomado la mañana libre en el quirófano, un sacrificio en sí mismo, para estar aquí. Su mano descansaba sobre mi rodilla debajo de la mesa, invisible para todos los demás, un ancla silenciosa. Los miembros del consejo hicieron sus preguntas. Señora Whitman, ¿puede describir la cronología de su relación profesional con la doctora Moore y la transición a una relación personal? Respondí con claridad, con calma. Mi voz me sorprendió incluso a mí. Tenía documentación, Nolta, fechas de citas. Tenía la consulta escrita del doctor Patel, tenía mi propia integridad. En un momento dado, le pidieron a Evelyn que saliera para poder hablar conmigo a solas. Ella me apretó la rodilla una vez antes de irse. ¿Comprende la dinámica de poder que implica formar una relación con alguien que fue su paciente? Preguntó un miembro, inclinándose hacia adelante. Sí, dije. Las entiendo mejor que la mayoría, dada mi experiencia pasada. Por eso mismo esperamos hasta que la relación terapéutica terminó. Por eso buscamos orientación ética. Por eso estamos aquí diciéndoles la verdad en lugar de ocultarla. ¿Está enamorada de ella?, preguntó otro miembro, con las cejas levantadas. No era una pregunta clínica, era personal, casi burlona. Podría haberme opuesto, podría haberlo esquivado. En cambio, respiré hondo. Sí, dije simplemente, lo estoy. La sala se quedó muy silenciosa. Afuera, en el pasillo durante un descanso, Evelyn me miró con los ojos muy abiertos. No tenías que decir eso, dijo. Sí que tenía, respondí. Si van a juzgarnos, que al menos sea por algo verdadero. Ella me rodeó la cara con ambas manos, allí mismo en el pasillo institucional, ignorando la posibilidad de que pasara algún miembro del personal. Yo también estoy enamorada de ti, dijo, con la voz ronca, por si no era ya obvio. El consejo finalmente decidió no sancionarme. La carta llegó 2 semanas después, no había pruebas de violación ética, caso cerrado. Pero la experiencia dejó una marca. Un recordatorio de que nuestras vidas nunca estarían completamente libres de escrutinio. Por la misma época, Evelyn se enteró de lo del puesto de directora. «No lo he conseguido», me dijo una noche, dejándose caer en mi sofá con un suspiro cansado. Se me encogió el corazón. «Lo siento», dije. «¿Saben lo que están rechazando?» Ella se encogió de hombros. Oficialmente, eligieron a alguien con más experiencia administrativa, Schulman. Se quedó callada. Schulman
No saben qué hacer con una cirujana lesbiana que se niega a esconderse. Terminé por ella. Ella sonrió débilmente, algo así. ¿Te arrepientes?, pregunté en voz baja. ¿De ser abierta sobre nosotras? Ella pensó durante un largo momento. El único sonido era el suave zumbido del Factory y el lejano ruido de la ciudad que entraba por la ventana. Hace un año, habría dicho que sí, respondió finalmente. Habría renunciado a cualquier cosa por ese título, por ese control. ¿Y ahora? Ella se giró para mirarme, realmente mirarme, su mirada trazando mi rostro como si lo estuviera memorizando. Ahora, dijo, salgo del hospital al final del día y no me siento vacía. Tengo a alguien con quien sentarme en un sofá. Pedir comida para llevar horrible y hablar de algo que no sea la permeabilidad de los injertos y las tasas de mortalidad. Tengo a alguien que conoce las partes de mí que nunca dejo salir del quirófano. Me tendió la mano, entrelazando nuestros dedos. Así que no, dijo. No me arrepiento, estoy enfadada. Estoy decepcionada, pero no me arrepiento de haberte elegido a ti. También hicimos cambios prácticos. Actualicé las políticas de mi consulta, añadiendo una sección clara sobre las relaciones con antiguos pacientes, plazos, documentación, requisitos de consulta. Jordan me ayudó a reescribir los formularios de consentimiento en un lenguaje que realmente tuviera sentido para los humanos. Al menos, si alguien vuelve a por ti, dijo, serás tú quien de la clase de ética. Evelyn renunció a un par de comités de alto perfil que parecían más interesados en la imagen que en la medicina. En cambio, comenzó a asesorar a médicos, más jóvenes, creando el tipo de apoyo que ella nunca había tenido. No podemos arreglar el sistema de la noche a la mañana, me dijo. Pero podemos ser las ruedas chirriantes molestas desde dentro. Pasaron los meses. Una mañana fresca de octubre, me desperté con el olor a café y el sonido de mi ducha corriendo. Por un momento, desorientada, pensé que me había quedado dormida y que un paciente se había colado de alguna manera. Entonces lo recordé. No estaba sola. Evelyn salió del baño con una de mis viejas camisetas, una toalla sobre los hombros. «Me estás mirando fijamente», dijo, sonriendo. «Estoy apreciando», corregí, saliendo de la cama. Gran diferencia, me tendió una taza. «Tenemos exactamente 40 minutos antes de que tengas que irte a la consulta y yo tenga que fingir que disfruto de los huevos de la cafetería del hospital». 40 minutos enteros, jade. Lu Jiao. Terminamos de pie en la pequeña cocina, apoyadas en mostradores opuestos, bebiendo café y hablando de todo. Desde la próxima graduación de Jordan hasta si deberíamos invertir en un sofá mejor. Nosotras, me di cuenta. En algún momento del camino, mi vocabulario había cambiado. Más tarde ese día, entre paciente y paciente, eché un vistazo a mi teléfono y vi un mensaje suyo. Una foto de un pasillo de hospital vacío con el título: «Este lugar da menos miedo sabiendo que existes al otro lado del río». Sonreí tanto que me dolió la cara. En nuestro primer aniversario, no de una primera cita o un beso específico, sino de esa primera carta de derivación que llegó a mi bandeja de entrada, caminamos de la mano por Big Hill al atardecer. Las farolas de gas se encendían una a una, proyectando cálidos charcos de luz sobre los adoquines. ¿Alguna vez piensas en ese primer día?, preguntó todo el tiempo, dije. Entraste como si fueras la dueña del edificio. Estaba aterrorizada, admitió, casi lo canceló 3 veces. La idea de dejar que alguien me viera así, negó con la cabeza. Si hubiera sabido que iba a terminar enamorándome de mi terapeuta, definitivamente lo habría cancelado. ¡Qué borde!, dije, golpeando su hombro con el mío. Ella se rió, luego se puso más seria. Me alegro de no haberlo hecho, añadió, incluso con todo lo que pasó, los cotilleos. Las reuniones, el título perdido. Me alegro de no haberlo hecho. Yo también, dije,
Nos detuvimos frente a la consulta. Las ventanas estaban oscuras. La placa de latón brillaba a la luz de la farola. «¿Cambiaste este lugar para mí?», le dije. Durante mucho tiempo fue donde demostré que no era quien decían que era. Ahora es donde recuerdo quién soy en realidad. Me apretó la mano. «Lo mismo», dijo. El quirófano solía ser el único lugar donde me sentía remotamente viva. Ahora es solo un lugar entre muchos. Nos quedamos allí un momento, envueltas en el zumbido silencioso de la calle, la ciudad respirando a nuestro alrededor. Todavía me asusto, admití, cuando veo un sobre con la carta del consejo. Cuando mi teléfono se ilumina con un número desconocido. Cuando alguien en una conferencia pregunta, «Entonces, ¿estás con alguien?». Con ese tono, yo también, dijo. Pero creo que está bien. El coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer la cosa mientras te tiemblan las rodillas. La miré a esta mujer que una vez había sido solo un nombre en un formulario de derivación, luego una paciente en mi mesa, luego un riesgo que tenía demasiado miedo de correr. Ahora era solo Evelyn, la persona cuyo cepillo de dientes estaba al lado del mío, con cuyos zapatos me tropezaba en el pasillo, cuya mano buscaba sin pensar cuando un coche hacía una explosión demasiado fuerte en una calle concurrida. Me alegro de que dejemos que nos tiemblen las rodillas juntas, dije. Ella sonrió, inclinándose para besarme suavemente, allí mismo en la acera frente a la consulta. Una pareja pasó por delante, nos miró y siguió caminando. Nadie se sorprendió. Nadie hizo una foto. Solo dos mujeres enamoradas en una calle de Boston. Más tarde esa noche, acurrucada en el sofá con su cabeza en mi regazo y algún drama médico terrible de fondo. Pensé en la chica que había sido hace años, la que estaba sentada en esa fría sala de juntas. Aterrorizada y sola, prometiéndose a sí misma que nunca se arriesgaría a ser vista de verdad de nuevo. Si pudiera hablar con ella ahora, le diría esto: te equivocarás. Serás incomprendida. Serás juzgada con más dureza por a quién amas y cómo trabajas. Pero un día, una mujer entrará en tu vida que hará que todo ese miedo se sienta más pequeño, no desaparecido, sino manejable. Por el amor real, honesto, aterrador, no borra tus cicatrices. Solo te da alguien que las recorre con los dedos y dice: te veo a toda tú y me quedo. Si has llegado al final de esta historia, háznoslo saber en los comentarios desde qué ciudad estás mirando. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Sigue la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.